Hasta ahora lo que hemos visto es que cada vez que tenemos dos cargas, una carga puede ser positiva, pero mientras que esté sola y no haya ninguna otra, no se produce ninguna fuerza. Necesito otra carga que puede ser negativa para decir apareció una fuerza. Y esa fuerza, que es la que atrae a este caso, porque las dos tienen distinta polaridad, es la fuerza de la ley de Coulomb. Esto se da con el Sol y la Tierra con la Luna, la masa cuando se junta para poder formar una virome, para poder hacer algo, es porque hay una cohesión, o sea, hay una atracción. Esa atracción se produce por los átomos que hay adentro. Cuando tenemos dos electrones que están cerca, los electrones lo que hacen es rechazarse. O sea, si hubiese dos cargas idénticas del mismo signo, la fuerza, no es que acá hay una fuerza y acá hay otra, es la misma fuerza que se separa. Y el valor de la fuerza está dada por la ley de Coulomb, que es esta. Ahora, en física, por un lado aparece la fuerza. Y por el otro lado se encontró que cada carga, una carga solita, genera un campo eléctrico. El campo eléctrico se lo denomina con la letra E. E de campo eléctrico. Produce un campo eléctrico. ¿Qué es ese campo eléctrico? Porque si aparece una fuerza, cuando teníamos la virome y el papelito, algo en el aire, en esa parte, en esa distancia, producía que apareciera esa fuerza. Pero nosotros nos teníamos que dar cuenta que esa fuerza aparecía cuando aparecía otra carga. Pero una carga sola, por ejemplo positiva, genera un campo eléctrico con líneas que van hacia afuera. Y las líneas son como rayos de bicicleta o rayos del sol que van hacia afuera. Cuando aparece una carga alrededor y cerca de esta, y esta de alguna forma tiene un signo contrario a esta, por ejemplo negativo, las líneas de campo de esta carga negativa son para adentro. Entonces, entre las líneas de campo de estas que van para afuera con estas que van para adentro, se produce como un enlace entre las dos que hace que tenga una forma de esta manera. O sea, las líneas de campo salen de la positiva, entran en la negativa. Este sería el dibujo de las líneas de campo entre dos cargas, que no tiene que ver con la fuerza. La fuerza tiene un solo vector, que es este. Las líneas de campo es como si fuese un abanico, un montón de rayos que tiene una esfera para todos lados. En el caso de ser positiva, las líneas de campo van hacia afuera, o sea, si es positiva, las líneas de campo, yo dibujo pocas, pero imagínense que las líneas de campo van para todos lados. Cuando la carga es positiva, la carga Q de Coulomb con la unidad de Coulomb es positiva, las líneas de campo van hacia afuera. Estas líneas de campo lo que producen es buscan la atracción o no con otra carga. Cuando la carga es negativa, la línea de campo van hacia
adentro. Cuando se acercan las dos, las líneas de campo se cruzan y se unen y forman esta fuerza con un vectorcito fuerza que atrae a las dos cargas. ¿Qué pasa cuando tenemos dos cargas que tienen la misma polaridad? Positiva, positiva. Acá dibujo las líneas de campo de una y de otra. ¿Qué pasa con la fuerza entre dos cargas positivas? Se repelen, tienden a irse, tienden a separarse. Entonces la línea de campo, que son las dos para afuera, no se quieren tocar. Estas líneas van hacia afuera. Estas líneas de campo van hacia afuera. Y las que salen de acá también van hacia afuera. Y estas van hacia afuera. Entonces se genera entre las dos cargas como una... Acá se repelen. Es como que hay una... Se provoca esa fuerza para que no se toquen, y las líneas de campo tampoco. Tratan de alguna manera de separar las dos cargas. Sabemos que la fuerza va a tener un vector que va a ir hacia afuera. Esta fuerza va a ser positiva porque las cargas tienen el mismo signo. La fuerza es positiva, las líneas de campo van hacia afuera. La línea de campo se representa con la letra E. Estas son las líneas de campo. Si fuesen dos cargas negativas, pasa exactamente lo mismo. Esto viene para adentro, esto viene para adentro. Estas serían las líneas de campo. Las líneas de campo en cargas negativas entran a la carga, pero esto va a ser de esta forma. Tratan de no cruzarse, como pasa cuando tienen los valores distintos. Solamente cuando tienen valores distintos que tratan de acercarse, las líneas de campo se cruzan, pero si tienen el mismo signo, las líneas de campo tratan de separarse. Estas son líneas de campo. Para terminar, vamos a ver un poco la definición de campo eléctrico. Entre cargas, eléctrico. El campo eléctrico es las líneas que salen de una carga, en definitiva. Si es positiva, van a salir hacia afuera. Y estas líneas que salen hacia afuera, necesitamos... ¿Cómo nos damos cuenta que algo tiene un campo eléctrico? Por ejemplo, si vamos por la calle y pasamos por un transformador, las cargas que tienen el transformador producen un campo eléctrico. Cuando nosotros tenemos un cable que circula una corriente, o sea, los electrones dentro de un cable, producen un campo eléctrico. Todo eso es lo que vamos a ir viendo después. Ese campo eléctrico está dado porque existe una carga. Pero ¿cómo me doy cuenta de que hay un campo eléctrico? Necesito poner una carga, aunque sea chiquita, como para darme cuenta que se produce un campo eléctrico. Si esta carga es chiquita, es negativa, por ejemplo un electrón, sabemos que la carga del electrón va para adentro. Inmediatamente estas van a querer unirse de esta manera hacia esa carga que hay acá. O sea que acá se va a encontrar un campo eléctrico. Ahí nos damos cuenta que existe un campo eléctrico. Esto es como que haya una persona sola en una habitación.
Hay una habitación cerrada y esta persona está sola. ¿Cómo nos damos cuenta que esta persona tiene un campo eléctrico? Porque necesitamos que venga alguien, otra persona, dentro de esa habitación y ver cuál es el campo que nos produce esa persona. ¿Se acuerdan que antes nosotros hablábamos de energía? Y de acuerdo a la energía que tenía una persona, si era una persona que era feliz, que tenía buena onda o lo que sea, nosotros nos sentíamos bien. Si era una persona gritona, molesta o cosas así, nos hacía mal. Bueno, ese campo que produce esa persona nos damos cuenta cuando nos acercamos. De la misma manera, cada uno de nosotros sería una carga. Quiere decir que el campo eléctrico de una persona, de una carga, de una materia, está dado por la misma fórmula que tiene la fuerza, nada más que nosotros tenemos la carga por la constante, por la distancia al cuadrado, pero no ponemos la otra carga. Para que se entienda, para que exista una fuerza necesitamos dos cargas, carga 1 y carga 2, la constante y la distancia al cuadrado. Pero para que exista campo eléctrico, puede haber campo eléctrico con una sola carga, porque la carga genera ese campo eléctrico. Solamente acercamos una carga más, acercamos una persona, lo que fuera, para darnos cuenta que existe ese campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico está cuando hay una carga. Si la carga es positiva, va ese campo hacia afuera. Si la carga es negativa, ese campo va hacia adentro. Y si la carga es nula, ¿qué quiere decir? Que nosotros teníamos la virome sin frotar y tenía las cargas repartidas y no había fuerzas. Quiere decir que al no haber carga, las cargas están en equilibrio, no hay campo eléctrico. La fórmula de campo eléctrico está dada por esta fórmula, que es igual a la de la fuerza, pero con una sola carga. Es como que yo escriba que el campo eléctrico está dado por la fuerza dividido una carga. Podemos tener acá carga 1, carga 2. Quiere decir que lo divido por una carga para que esté de la misma manera. Con esto nosotros podemos calcular el campo eléctrico de una carga. No hace falta tener dos cargas para calcular el campo eléctrico. Si a mí me dicen, calcula el campo eléctrico, quiero saber el campo eléctrico de una carga. Yo tengo una carga acá, por ejemplo, una carga positiva. Y yo estoy paradito acá, lejos, a 10 metros. Y esta carga vale 2 coulombs. Y quiero saber cuánto vale acá donde estoy yo el campo eléctrico, a 10 metros. ¿Qué tengo que hacer? Escribo E igual. La constante siempre la misma, 9 por 10 a la novena. La carga vale 2 coulombs. Acuérdense que, bueno, esto era Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Perdón, esto sería lo que va acá. Dividido 10 metros al cuadrado. Entonces, metro cuadrado se me va con metro cuadrado, se me va una C,
porque ahora no tengo 2C, se me va una C. Y me quedó 10 al cuadrado abajo. Fíjense cómo hago la cuenta. Tengo números 9 por 2 por 10 a la novena sobre 10 al cuadrado. 9 por 2, esto, las unidades, fíjense que me quedó Newton sobre Coulomb. 9 por 2, 18, sin calculadora. Y acá tengo 10 a la novena dividido 10 al cuadrado. Acuérdense cómo se hacía. La base, 10 a la novena, y lo que está en el denominador, como tiene la misma base, sube con el exponente cambiado de signo. Newton sobre Coulomb. Entonces tengo 18 por 10, 9 menos 2, 7. Newton sobre Coulomb. Este sería, si yo tengo que calcular el campo eléctrico que me produce una fuerza, una carga de 2 Coulomb separado a 10 metros. Con esto puedo calcular el campo eléctrico de cualquier carga, de cualquier cosa. Cuando yo tengo un transformador, por ejemplo, en una esquina de una calle, esta es una calle, y ponen esos transformadores de desal. Estos transformadores adentro tienen carga. Si yo quiero saber el campo eléctrico E y tengo mi casa separada a 50 metros, yo podría calcular cuánto es el campo eléctrico sobre mi casa, porque de alguna forma puedo averiguar cuánto es la carga. Para esto están las situaciones. Por eso decimos que hay veces que en el aire, en definitiva, no lo vemos, pero hay energía en movimiento. El campo eléctrico es el campo que se produce como cuando frotamos la virome acá. Una vez que queda cargada, si no hay ningún papelito para agarrar, esto ya está generando un campo eléctrico. ¿Cómo es este campo eléctrico? Si esta carga es positiva, es como que genera, si pusiéramos una cámara que pudiese ver ese campo eléctrico, rayos hacia afuera. Y lo que pudiésemos tratar de acercar atraería al papelito con otra carga. De alguna forma estamos produciendo un campo eléctrico.